Este texto está escrito de puño y letra de Juan Pablo Duarte. En esto, él rinde cuentas de cada centavo que gastó para movilizar tropas al sur y le devuelve a la Junta Central Gubernativa todo lo que le sobró, que fue la mayor parte. Juan Pablo Duarte mostró en los hechos que la patria que él fundó es para ser administrada con honradez y con rendición de cuentas. Bien, amigos, vamos a hablar un poco de cosas interesantes acerca de la independencia, acerca de Duarte. Desde que el mundo es mundo, desde que se escribe historia, muchos historiadores que han servido al poder han puesto a los próceres siempre como santos, como divinidades, y eso siempre tiene la intención de evitar la emulación. No quieren que los imiten. Entonces, usted le dice, Duarte, el Cristo de la libertad. Y usted dice, bueno, lo que hizo era porque era un Cristo. Y yo soy un simple ser humano, yo no puedo hacer lo mismo. Y realmente, vamos a ver qué de tan carne y hueso era Juan Pablo Duarte desde su niñez. Muy buenos días a nuestro invitado especial de hoy, el catedrático de Historia Juan de la Cruz. Para mí es un gran placer estar compartiendo con ustedes en este día tan especial para los dominicanos y dominicanas, como es el Día de la Independencia Nacional. Buenos días y bienvenido. Vamos a comenzar con Duarte niño, que dicen que era muy estudioso, pero que no se conformaba con los textos escolares, que leía todo. Así es. Nuestro patricio Juan Pablo Duarte, desde muy temprana edad, a los 6 años de edad, según nos cuenta su hermana predilecta por lo de que siempre llevó apunte de sí, cómo era su hermano. Rosa. Rosa, protomártir, que era el nombre de ella realmente, Rosa Protomártir Duarte Díez. Sí. Decía de Juan Pablo Duarte que a los 6 años había adquirido aprender a leer y escribir. O sea, ya a los 6 años su madre inició ese proceso de alfabetización. Y una amiga de su madre, Montilla, apellido Montilla, culminó ese proceso de alfabetización de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Y Rosa dice que ya a los 6 años también se sabía el catecismo de memoria, lo que evidencia claramente que muy tempranamente Juan Pablo Duarte dio muestras de ser una persona interesada en la lectura, interesada en aquellas cosas que fundaban valores. En aquella época, ser cristiano era tener valores importantes. Por ejemplo, valores familiares importantes. Un niño inclinado a poner cosas valiosas dentro de su cabeza. Claro, claro. A través de la lectura. Bueno, promovida por sus padres, obviamente. Obviamente, eso es en el hogar. Claro. Eso es en el hogar. Adelante. No, Uchi siempre habla de ese Duarte de ser humano, y aquí siempre hemos promovido la idea de que Duarte era una persona común, claro, teniendo unos padres que desde los 6 años le empujaban hacia la lectura. Digamos que ahí nos da una muestra de que hay un interés en la familia de formar a este individuo, pero es un hombre de carne y hueso el que se le ocurre la idea de la Trinitaria. Cuéntanos un poco de esa persona y qué tan diferente es de los dominicanos y dominicanas que tenemos al día de hoy. Lo importante es decir, afirmar claramente que era un hombre de carne y hueso. Un hombre de carne y hueso que amó tanto a la patria como a varias mujeres que tuvo, que esa es una parte que casi nunca se quiere tocar para dejar ver que era un hombre etéreo que vivía en la luna. Con esas concepciones anticuadas. ¿No? Además de eso, una persona muy querido por sus condiscípulos, es decir, por sus compañeros de estudio. Hasta el punto de que todos
cuando Duarte hablaba o cuando se le pedía que dijera algo sobre un tema determinado, todos asentían con la cabeza diciendo exactamente eso. ¿Y qué es lo que prende la chispa? Y cuando tocaba guitarra también. Era un muchacho. Un hombre bueno, polifacético. Sí. Polifacético. Tocaba flauta, tocaba guitarra, tocaba piano. O sea, además era experto en esgrima, que es un deporte olímpico hoy día. Sí. Era una persona con un nivel, digamos, de sensibilidad poética, poeta. Fue un poeta de alto nivel. Vemos sus versos y nos quedamos boquiabiertos con el nivel de coherencia. Y en este caso tuvo una influencia importante de un poeta español, José Espronceda. Y una influencia tal que incluso José Espronceda había sido deportado de España por formar una sociedad secreta similar a la que él luego formaría. Los Numantinos se llamaba esa sociedad secreta que José Espronceda en España había fundado y que años antes de Duarte llegar a Barcelona había sido expulsado de España. Y Duarte parece que se interesó por la vida de este importante poeta romántico y de ahí de alguna manera viene su romanticismo, al igual que otros importantes escritores ingleses que influyeron en él. Y en el caso de Víctor Hugo, francés, también influyó enormemente en él, hasta el punto que cuando regresó de España trajo uno de los elementos distintivos de Víctor Hugo y lo regaló a algunos de sus compañeros. Y trajo muchos libros también. Y trajo muchos libros. ¿Se sabe de qué? Tengo entendido que obras sobre estrategia y táctica militar. Sí, así es decir, que tenía claro lo que venía a hacer. Sí, sí. Tengo entendido que dramaturgia, Así que es. tenía pensada la propaganda a través del teatro. A través del teatro. Así es. Y filosofía y literatura. Parece que trajo un baúl grande lleno de libros. Sí, sí. Parece ser que él entendía que no era posible llevar a cabo un proyecto de la magnitud que él se proponía, si no era formando a esos jóvenes que con él iban a desarrollar un proyecto de esta naturaleza. ¿Qué se va Duarte a hacer a Barcelona y dónde es que prende la chispa para él decir tenemos que hacer algo para lograr la independencia de la República Dominicana? Mira, casi siempre se toma como referencia el viaje en el barco, como que ese es el elemento estimulador de Duarte, pero yo lo veo un poquito antes. Yo lo veo en su hogar, como decíamos ahorita. Cuando su padre, don Juan José Duarte Rodríguez, se niega a firmar un manifiesto de apoyo al presidente Jean-Pierre Boyer. Ahí yo lo veo. Tenía apenas 9 años pero Juan Pablo Duarte cuando se produce había antecedentes. Cuando entró Toussaint, tomando este territorio a nombre inconsulto de Francia. La familia Duarte se va a don Juan José y doña Manuela Díez cerraron su negocio, cerraron su casa y se fueron a Puerto Rico porque no aguantaban. A Mayagüez, Puerto Rico. Así es. Que allá nació su primer hijo, que fue Vicente Celestino. 1802. Es decir, que ya en esa familia había un ambiente de resistencia al poder haitiano. Así es, así es. Pero, como le digo, pero ya en Duarte es el hecho mismo de que su padre se negó a firmar un manifiesto de apoyo que todos los comerciantes habían firmado, exceptuando el caso de Juan José Duarte Rodríguez. Y esto, como en una ciudad tan pequeña como la ciudad colonial en ese momento, cundió la ciudad. Es decir, todo el mundo sabía que este comerciante se había negado a firmar ese manifiesto. Y eso le valió estar permanentemente vigilada a la familia Duarte por esa decisión de su padre. Esto demuestra claramente que a Duarte de alguna manera le llega esta información y esto se constituye en un elemento que posteriormente prendería en él la chispa, vamos a decir, de la libertad y de la lucha por la independencia. Pero la mayor parte de los biógrafos de Duarte ponen el caso del viaje a España. Bueno, cuando Boyer toma la decisión de ocupar esta parte de la isla, Duarte tenía 9 años. Así es. Y cuando su familia lo manda a Europa tiene 16 años. No es difícil imaginar que ese muchacho, con todas esas inquietudes, con todo eso que leía, con toda esa filosofía, y
entonces en un ambiente familiar de resistencia a la ocupación haitiana, quizás preocupó a sus padres, quizás pensaron va a correr peligro aquí con todas esas inquietudes y ese temperamento que tiene y lo sacan para Europa. Así es. Sin embargo, en Europa fue que le redondeó el asunto. Sin embargo, hay que ahí aprovechar y decir que se produce el cierre de la universidad, no como algunos suponen, que fue porque la mandó a cerrar el poder haitiano, sino que la mayor parte de los profesores de la universidad en ese momento eran sacerdotes y la mayoría estuvo en contra de la ocupación haitiana. Sí. Y tomaron la decisión la mayoría de irse a otras colonias que todavía quedaban acá, españolas, como todas. El caso de Cuba y el caso de Puerto Rico. Sí. Entonces, ante esa situación, Venezuela. Y Venezuela todavía, ante esa situación, evidentemente, que hay una actitud de parte de los padres de Duarte de enviarlo, de que continuara los estudios, porque ante el hecho del cierre de la universidad, pues evidentemente solamente los que tenían cierto poder económico podían enviar a sus hijos al exterior a estudiar. Y ellos, como tenían una condición económica un poco desahogada, comerciante importante de artículos ferreteros y de marina, pues entonces lo envían a Duarte a lo que era el lar nativo de don Juan José Duarte, que era en este caso Cataluña, Barcelona. Entonces, a partir de ahí es que toma la decisión de enviarlo con un amigo suyo que había sido juez del Tribunal de Comercio de Santo Domingo, Pablo Pujols, y este le acompaña en todo ese trayecto, porque iba primero a Estados Unidos, luego a Europa, en un viaje yo supongo que de descanso o de placer, después de haber estado al frente del tribunal por varios años, ya no era miembro del Tribunal de Comercio, y se dirige primero a Estados Unidos, donde dura aproximadamente un mes, y de ahí entonces se va en un viaje transatlántico a Europa, llegando primero a Inglaterra, luego pasando por Francia y finalmente a Barcelona, que era el destino de Juan Pablo Duarte. Y en todo ese trayecto, que es un elemento que hay que destacar, nuestro Juan Pablo Duarte perfecciona varios de sus idiomas. Perfecciona el inglés en su viaje por Estados Unidos e Inglaterra y perfecciona el francés en su viaje por Francia, hasta llegar a Barcelona, donde además de hablar el español, se ve obligado a aprender el catalán. O sea, o a perfeccionarlo, porque su padre de alguna manera también lo manejaba. De manera que en ese sentido, eso nos muestra a un Juan Pablo Duarte, como hemos dicho ahorita, con una capacidad de hacer cosas y de aprender cosas que es, vamos a decir, uno se queda maravillado al ver un Juan Pablo Duarte con esa capacidad, un políglota, podríamos decir, hasta el punto de que llegó a dominar no menos de 6 o 7 idiomas, incluyendo el latín, que lo leía perfectamente. Bueno, ese muchacho, con todas esas capacidades, se junta con jóvenes liberales. Así es. Y está lleno de ideas libertarias. Y va tomando ideas. Por ejemplo, ahí conoció la experiencia de los carbonarios italianos, que tenían una sociedad secreta. Así es. Dividida en 2 ramas, una que se dedicaba al acopio de armas y el entrenamiento militar, y la otra a hacer propaganda con obras de teatro en las calles. Así es. Que siempre el argumento de esas obras eran pueblos luchando por su libertad. Evidentemente que lo calcó, porque eso fue lo que vino a hacer. Ahora, cuando él viene aquí, en 1820 y tantos, 27, 28. 31 regresó. Entonces, él hace lo mismo. Cuando funda la Trinitaria tiene 25 años. Así es. Ahora, todo el que estaba inconforme aquí, que debe haber sido prácticamente todo el mundo, con la ocupación haitiana, unos querían el protectorado francés y otros el protectorado español. Aquí nadie, absolutamente nadie, hablaba de un proyecto, de un país independiente. Absoluta. ¿Cómo este muchacho tan joven viene desde Europa y convence a un grupo importante de que era una república independiente? Mira, lo que había que hacer. Lo primero es, engarzando con la pregunta que nos hacía Amelia, es que él apenas le quedaron 2 o 3 asignaturas para completar su doctorado en Derecho en España.
Tan así que posteriormente en Venezuela se le propuso que concluyera sus estudios y presentara tesis. Y él dijo, mi tarea primaria en este momento es la independencia de la República. O sea, que en este caso evidencia que era una persona que se había formado en términos académicos por un lado y en términos ya autodidacta por el otro. Y esto demuestra claramente que era una persona que había conocido los clásicos del derecho, por ejemplo, entre ellos Rousseau, que tenía la idea clara de que la soberanía popular era el elemento clave en todo proceso democrático y que el sufragio universal era la vía expedita para que hubiese un sistema democrático en cualquier país que proclamara una república. Y eso lo evidencia su proyecto de constitución, donde está claramente definido lo que es el sistema democrático por el que él abogaba. Pero asimismo coloca al poder municipal como el primer poder del Estado. Y esto justamente lo aprende en Barcelona, España. Por eso cuando le preguntan que qué fue lo que más le impactó de su viaje por Europa, inmediatamente dicen los fueros municipales de Barcelona. O sea, eso deja ver claramente que para Duarte, ese impacto que tuvo, ese poder local que florecía en toda esa zona de Cataluña y especialmente en Barcelona, en la ciudad donde él estudió, demuestra claramente que Duarte es una persona con un nivel que sobrepasó, vamos a decir, sobrepasaba el normal ciudadano de esa época. Entonces, coloca poder municipal en primer lugar, luego el legislativo, luego el ejecutivo y por último el judicial. O sea, en ese orden lo coloca en su proyecto de constitución. Nos deja ver a un Duarte con un nivel, vamos a decir, con el aprendizaje de todas aquellas filosofías políticas que estaban en boga en aquella época, el romanticismo, la ilustración, el liberalismo político. O sea, es Duarte el depositario de todas estas ideas avanzadas de aquella época. Y eso trata de aplicarlo acá con sus compañeros, le hace ver la importancia de un sistema democrático. Por eso él mismo no se ve tentado cuando lo proclaman presidente en todo el Cibao a aceptar, sí, yo soy el presidente, nada por el estilo, porque él entendía que era vía un proceso de elección popular lo que debía dar ya lo que era el gobierno definitivo de la República. Ahora, ¿cómo impone él esa idea cuando todos los sectores conservadores, que eran al mismo tiempo los más poderosos económicamente, querían anexarnos a Francia o a España? ¿Cómo él impone la idea de la independencia? Vamos a decir que en lugar de imponer, convence. Porque Juan Pablo Duarte era una persona con la capacidad de persuasión y con unos argumentos sólidos, vamos a decir, para convencer a cualquier persona de las ideas correctas que él en este caso postulaba. De manera que podemos decir que tuvo esa capacidad de persuasión y la propia Rosa Duarte en los textos dice que sus compañeros, tanto de la Trinitaria como los que iban al almacén de su padre a recibir clases, tanto la que él daba en el área de los idiomas como de las matemáticas, que era un gran conocedor de las matemáticas, y las clases de filosofía que daba el padre peruano, Gaspar Hernández, demuestran claramente que era un individuo con esa capacidad, digamos, de afabilidad, de allegarse a los demás y no tener que imponer las ideas, sino persuadirlo de la importancia de desarrollar un proceso democrático, pero también de hacerle ver a ellos que tenían que meterse al ejército haitiano para aprender el arte de la guerra. Iba a preguntar eso. Entre los libros que trae se dice que trajo obras españolas y francesas sobre estrategia militar. Así es. Se habla poco de que él ingresó a la Guardia Nacional Haitiana después de que vino aquí. Y evidentemente que tenía clara en su cabeza la necesidad de tener acceso a armas y a entrenamiento militar. Así es. Entonces se dice que él abrió el camino y propició que muchos de sus amigos de los trinitarios ingresaran también a las tropas haitianas. Cuando decimos el general Juan Pablo Duarte, el general Mella, habían sido militares con los haitianos. Así es. ¿Cómo fue esa etapa? Duarte ingresa al ejército haitiano, dice Rosa, que es la referencia obligada, que todo aquello que pudiesen costear sus uniformes podían ingresar. Él compró el suyo, sí, de Entonces, cabo. Él adquirió el suyo, era Fourier, que era especie de raso.
vamos a decir hoy día, Sí. y escaló posiciones hasta 1843 y llegó a capitán del ejército haitiano. Y después que se le da el golpe de Estado a Boyer, entonces a él se le inviste como coronel y miembro de la Junta Popular de Santo Domingo, se le hace una carta de ruta y él visita todos los pueblos del este con incluso investido del poder que le dio esa junta para designar incluso a coroneles en representación del nuevo gobierno en las distintas provincias por las que pasara. A los hermanos Santana, Ramón y Pedro Santana, o sea, le visita, sobre todo habló con Ramón y Ramón le dijo, a mí no me interesa la parte militar, porque él le ofreció investirlo como coronel. O sea, con la autoridad Él que fue le dio. metiendo dominicanos Ajá. en Entonces, la Guardia Haitiana. Exactamente. Entonces dijo Ramón, a mí no me interesa la parte militar, pero a mi hermano Pedro sí. Entonces ahí es que se designa a Pedro Santana coronel del gobierno provisional de la Junta Popular Mire, eso yo no de lo Santo sabía, Domingo. qué dato tan interesante. Y a partir de ahí entonces es que el señor Pedro Santana se involucra en todo el proyecto independentista. Es decir, es Duarte, indirectamente a través del hermano de Pedro, Ramón Santana, que eran hermanos gemelos, ambos, Pedro y Sí, Ramón, sí. pues lo motiva a integrarse a ese proceso independentista. Y es así entonces como luego Pedro Santana logra formar su ejército con los peones de su finca y con personas que vivían en los alrededores de su finca, y de esa manera viene con alrededor de 3.000 personas en el ejército. Es esta situación lo que luego a Duarte no le permite poder enfrentar a Santana tan fuertemente, porque tenía un ejército que era servil a Santana. O sea, esa situación que muchos no toman en cuenta y dicen, ¿por qué Duarte no enfrentó a Santana y lo sometió? Porque tenía un ejército fiel. Tan es así que, por ejemplo, cuando Duarte y los trinitarios le dan un golpe de Estado revolucionario a Bobadilla el 9 de junio de 1844, porque este quiso vender o entregar a los franceses la bahía y península de Samaná a cambio Sí. de protectorado militar y político. Entonces, Juan Pablo Duarte establece a Sánchez como presidente de la República. Demuestra que era un individuo con una decisión clara de que el país no podía ceder ni un ápice en cuanto a la soberanía nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa. Eso iba. Hacemos la pausa y regresamos en breve para continuar esta conversación con el profesor Juan de la Cruz, catedrático del área de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Continuaremos hablando de Duarte y de la independencia nacional. Así es. Bien, continuamos esta conversación con el catedrático de Historia Juan de la Cruz acerca de la independencia y de Duarte. Resulta que los oficiales haitianos iban a presenciar las obras de teatro que presentaban los socios de la Filantrópica, la otra sociedad que creó Duarte, a chequear qué era lo que ponían ahí. Y cuando se fueron dando cuenta, entonces ahí cerraron el teatro, comenzaron a perseguir a Duarte, ¿verdad? Pero el gobierno de ocupación de Boyer cometió la perversidad de hacer una propaganda contraria a los trinitarios, basándose en que según esa campaña sucia, lo que perseguían los trinitarios era restablecer la esclavitud. La respuesta provocada por esa falacia vino en enero del 1844 en un manifiesto. 16 de enero. ¿Cómo podían ellos concebir ligar a Duarte con propósitos esclavistas? ¿Cuál era la posición de Duarte frente a eso y qué fue lo que dijo el manifiesto que puso las cosas claras? Sin lugar a duda que uno de los elementos que en principio motivó la ocupación de toda la isla era el temor de los haitianos de que pudiese producirse una reocupación de la parte oriental, ya fuese por España
que era esclavista en el Caribe, sí, o ya fuese por Francia, que igualmente tenía exacto, colonias esclavistas en el Caribe. Exacto. Entonces, en principio, por eso yo digo que en principio era legítima la preocupación, cuando produjo Jean-Pierre Boyer la ocupación. Y por eso estimuló lo que se podría llamar, o sea, el servicio militar obligatorio, en principio, sí, por ese temor latente que había, de que estas dos potencias pudiesen querer ocupar la parte oriental de la isla. Ahora, de ser legítima esa preocupación en principio, pasó entonces a una actitud desmedida, vamos a decir, de ambición desmedida. Y ahí a entregar tierra a los militares. Y usarlo como un chantaje. Y usar el chantaje de que los trinitarios eran colombianos y que como lo asociaban a Núñez de Cáceres, que no abolió la esclavitud, pues entonces decían que estos venían a querer restablecer la esclavitud. Es decir, prácticamente era esa campañita que desarrollaron tratando de mostrar o de denostar en este caso a los trinitarios y a la gente que tenían ideas progresistas avanzadas en ese momento. Pero evidentemente el manifiesto del 16 de enero de 1844, apenas un mes y algo antes de la independencia, evidenciaba claramente una firme disposición de los trinitarios de no cejar un solo paso. E incluso firmado el manifiesto por personas prestantes, incluyendo en este caso a Tomás Bobadilla, que había sido el representante de Jean-Pierre Boyer en la parte oriental, cuando Jean-Pierre Boyer era presidente. Sí. Y asimismo firmada en segundo lugar por Mella y luego en tercer lugar por Sánchez, aunque evidentemente Sánchez y Bobadilla fueron los redactores del manifiesto. Yeah. Eran dos abogados con un gran conocimiento, con una, vamos a decir, con una capacidad de pleito, vamos, en los tribunales y demás, y ellos tenían la capacidad jurídica para elaborar este manifiesto. Solo que algunos dicen que fue Bobadilla, y Bobadilla mismo se lo autoasignó en una alocución en medio del Congreso, diciendo que había sido él que lo había redactado, pero lo cierto es que fueron él y Sánchez quienes habían redactado este manifiesto. El tiempo nos castiga aquí, y nos quedan 5 minutos, no podemos desaprovechar la oportunidad para llegar al 27 de febrero. Perfecto. Se produce la independencia nacional. ¿Qué se buscaba y cuánto hemos logrado con relación a lo que se buscaba? Sin lugar a dudas que ese hecho, ese hito para nuestro país, como fue la proclamación de la independencia, el 27 de febrero, ya a la medianoche del 27 de febrero, y que prácticamente el señor Valentín Girón, que era el guardia de puesto en la arcada de la Puerta del Conde, o la arcada o la Puerta del Conde, nos dice a nosotros claramente que ya los trinitarios habían ganado a las personas claves, incluyendo a este soldado que era el centinela por el ejército haitiano, de cuidar ese monumento que era la puerta de entrada a la ciudad de Santo Domingo en aquella época. Y esto nos dice entonces que el ideal duartiano, tal cual nos lo dice José Gabriel García en uno de sus textos, ya los duartistas habían ganado todas las municipalidades en las elecciones anteriores, para elegir también a los representantes, a los colegios electorales, que eran a su vez quienes elegían a los que iban a representarnos en la Asamblea Nacional Haitiana. Dice José Gabriel García que habían ganado todas las municipalidades, lo que evidencia que habían hecho un trabajo político día por día, y es tan así que cuando llega incluso Charles Gerard por el Cibao, encuentra a Mella en Cotuí y lo hacen preso a Mella y al sacerdote de Cotuí en ese momento, que eran partidarios de la independencia. Lo propio hace cuando llega a San Francisco de Macorís, hace prisionero al sacerdote de San Francisco, porque el de Cotuí y el de San Francisco tenían como una sinergia de trabajo conjunto en pro de la independencia. Es decir, que era un hecho irreversible la proclamación de la independencia de la República. Y todos los pueblos, inmediatamente se hace esa proclamación del 27 de febrero, empiezan uno tras otro a proclamar el apoyo a lo que era esta causa redentora. Hemos logrado en la República Dominicana por la que lucharon los trinitarios en aquel momento. Yo digo que a medias. Y en este a medias significa que está inconclusa la obra que Juan Pablo Duarte y los trinitarios iniciaron. Los dominicanos de hoy tenemos el deber de continuar esta obra, de completar esta obra. Y yo soy de lo que dice, que contrario a lo que muchos piensan, que nuestra juventud está en otra cosa,
esa juventud es la que está completando la obra de Duarte. Porque la lucha por el 4% para la educación fue una obra de esa juventud a través de las redes sociales, diciendo, a través de la marcha, de la sombrilla amarilla, a través la lucha esta Duarte hubiera estado actual contra la corrupción. La juventud está metida de manera directa. La lucha, por ejemplo, porque Loma Miranda no se explotara, porque Romero en San Juan de la Maguana no sea explotada, esa mina de oro, la cementera de los haitises no se llevase a cabo. Todos esos hechos es porque nuestra juventud es continuadora de ese ideal de Duarte y sabe que matar nuestros recursos naturales significa prácticamente perder la vida. Que los jóvenes de ahora y todos los ciudadanos de ahora no podemos hacer exactamente lo mismo que hizo Duarte porque ya la patria él la fundó. Exacto. Pero lo que sí podemos y debemos es enderezarla. Así es. De todos los retorcimientos que le han hecho. Entonces, esa juventud, yo digo, contrario a lo que muchos dicen, que la juventud está en otra cosa, está firme en esa idea. Justo ayer teníamos un gran panel en la UAS sobre el pensamiento político de Duarte y la independencia, y el salón, el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas estaba rebosado, lo que deja ver que esta juventud está clara en que el pensamiento político de Duarte debe ser completado. Bueno, muchas gracias al profesor Juan de la Cruz, que es candidato a vicerrector docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No tuvimos tiempo de hablar de eso. Pero hay que consignar. Claro que sí, por supuesto. Y aprovechamos y hablamos de historia otra vez. Perfecto. Qué interesante ha sido. Agradecemos mucho los aportes que nos ha dejado a todos aquí el profesor Juan de la Cruz. Vamos a despedirnos con algo muy dominicano, un merengue que habla de lo bueno que es ser dominicano. Así es. Gracias, profesor. Me llaman Johnny Ventura, nacido y criado en Quisqueya, que para mí es la más bella tierra que ha bajo natura. Su tradición, su cultura es la de los antillanos. Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo